Domingo 25 de agosto de 2013. Asunto 5 en el ciclo alternativo, 27 en el ciclo biológico. 4 horas 27 minutos. Pronto significaba que tenía que comprobarlo ayer mismo. Pero quiero dejar claro que aunque en esta descripción deba ser realista, porque debo imaginar que el otro no tenga la oportunidad de visualizar las fotografías que te incluyo, hay una variable oculta que a mí me parece fundamental y que pienso que es la variable a la que algunos físicos o observadores experimentales tenderán a no tener en consideración, que son los aspectos intuitivos que, por otro lado, a ti independientemente he procurado describirte. Aspecto intuitivo es todo lo que sucede en mi vida. Prácticamente sí. También es lo que me hace feliz. Es decir, pronto y que pueda ser inmediatamente. Lo que no hay es solvencia a cambio. Así que la otra mañana sucedió como sucedió. La mañana del instante de, entre comillas fenomenológicas, desintegración. Y del momento subjetual, menos 1' más x'. Y yo lo que ayer hacía, antes de salir a comprobar si esa ley del valor más 1 y menos 1, antes de salir a comprobar si esa ley del valor más 1 y menos 1 de algún modo también podía relacionarse con la realidad y sus propiedades, era verificar qué tiempo había tardado en situarme en ese momento, desde el instante de, entre comillas fenomenológicas, desintegración. Porque si tú tienes una sola idea en mente de un hecho, y de pronto ahí, como me sucede a mí, estableces un paralelismo de verdad, pero entonces alcanzamos el punto que yo quiero poner en claro. Te tiene que suceder a ti. Tienes que entenderlo y jugar con tu experiencia y tus ideas. No ser la marioneta de nadie, porque para eso buscamos a la vida fuera del laboratorio, a la vida investigable, para mostrarnos creativos con ella. Y otra cosa será si algunos, varios o una multitud de observadores experimentales, sin proponérselo, después de todo, tienen que estar de acuerdo en algunos instantes, momentos, tiempos y lugares. Y eso tal vez tenga validez científica ciudadana o fenomenológica. Entonces, yo antes de salir de casa, ajusté un temporizador, al que llamé Camín, y en concreto en 38 minutos y 39 segundos. Y me dirigí a la aldea de Orbón 15 minutos más tarde que salía de casa el otro día, porque el monte necesitaba atravesarlo, no en la noche cerrada, pero en el cementerio de la Carriona todavía lo era. Que no será ninguna ciudad de los muertos, como algunos la llaman, lo que a mí me asuste. Aunque no siempre fue así. De niña y adolescente recuerdo que me provocaba miedo. Lo mismo que ahora, la mayor tranquilidad. Y el temporizador lo puse en marcha, también intuitivamente, cuando distinguí la aldea de Orbón en la distancia, por entre las hojas de los árboles, que es donde siempre tengo la misma impresión de lo sublime. Y a partir de ahí me despreocupé, es decir, actué con las premisas de la otra mañana, suponiendo que era la única vez que iba a transcurrir por ahí y que lo que debía llevarme era lo que no tendría la oportunidad de llevarme si no iba a regresar más. Que es sencillo de pensar y que es como yo vivo. Y alegre que me experimentaba, y no importó siquiera el darme de bruces con el camión de la basura en la aldea siguiente, que desconozco qué nombre le dan siquiera. Actué como una japonesa,
Actué como la autista que soy, despreocupándome de ellos, y cuando iba a alcanzar el cuadro, lo único que no quería era que también estuviera ahí el joven de la cuadra. Porque la mañana que alcancé Pulide, afortunadamente él estaba trabajando ahí mismo tan temprano, y fue quien me orientó para que yo tomara la dirección que tomé con decisión. Y por eso me movía muy sigilosamente, porque era posible que, si no causaba ningún ruido, lograra pasar desapercibida. Pero cuál no será mi asombro cuando la cuadra me la encuentro cerrada y pegado a ella ese burro con un falo de unas proporciones descomunales. En relación a cualquier hombre sí, que ovejas hay precisamente en ese punto, y si me apuras gatos, yo creo que también, pero a un perro, la última vez que estuve ahí, yo lo acaricié. Y lo que pensé fue únicamente eso. Este tiene que ser el lugar, porque del temporizador, este tiene que ser el lugar, porque del temporizador yo iba desentendida. Del temporizador yo iba desentendida, pero seguí caminando lo que el tiempo me dejó, que fue únicamente el poder alcanzar el final de esa calle donde se encuentran las indicaciones de la senda verde del agua y el monolito. Pero mira qué casualidad, ¿no te hablaba yo ayer de una burrina que bajaba a beber a una fuente? Que eso significaba que iba a llover. Y no mostrándome muy segura de si debía o no hacerlo, a la altura de la casa de Silverio, pues ahora ya te lo puedo confirmar. Y no debía hacerlo ahí. Y de burrina nada. Burrina, si de la campa vase a beber, la borrina, a la fuente Mazahue, y es sin señal que va a llover. Borrina, niebla, densa y húmeda. Ya, no me digas nada. Son errores o casualidades tontas, pero todo contribuye cuando del lobo se trata. Y primera distinción, el nous anaxagórico, era ley. Esa misma ley del valor más 1 y menos 1 de una partícula que se desintegra en 2, y eso siempre suma 0. Pero hay que saber que algunas partículas en los laboratorios también se desintegran no en 2, sino en 3. Que yo esta lección todavía la tengo por escuchar, pero la relación que une a esas partículas ya me han adelantado que es angular, de unos 120 grados. Y por tanto se relaciona con el spin. Y ahí me encontraba yo tan temprano en el cuadro, observando la iglesia a lo lejos, porque tiempo a acercarme a ella no me había dado, y pensando que era perfecto, de todos modos que todo lo era, porque el arco de José Bretón, que es arte y fue una restauración, coincidiría con el demonio que se abrasa en fuego a la altura del puente de la autovía, aunque de autor anónimo, que deseé fotografiar más de cerca, pero que el río eso no lo consintió. Y todavía habría un momento más allá, frente a un hórreo con mojón, una vieja casa humilde, en la que pensé que no me importaría invertir tiempo en restaurarla para vivir yo, ahí como una ermitaña, todavía más apartada del mundo, pero solo porque tenía una forma que me resultaba muy especial, que eso algo significará, seguro, pero no sé ahora. Y vamos a dejar a Silverio, y vamos a descubrir, al hacerlo, lo que no habíamos visto antes. Un mural del camino, que quizá hasta tal vez pintó él. Y vamos a encontrarnos con un banco, en la misma calella, donde voy yo a descargarme de la mochila y a reponer energías por medio de la nutrición. Subjetivante, objetual, objetivante, que es mientras lo hago. Cuando unos aldeanos que regresan con el coche, un matrimonio, me mirarán como si fuera una vagabunda, que lo soy, pero con ese desagrado y desconfianza
con el que se repudia a lo indeseable y que me parece tan ingrato, que es el lugar en el que voy a tratar de explicarme la glucólisis, que es la historia de una molécula muy rica energéticamente hablando, un azúcar de 6 carbonos, y que es como da comienzo la respiración celular. Pero antes de que lo haga, finalizar mi historia con el temporizador. Y como justo ahí era el punto donde la senda de Molleda a Pillarno finaliza, y da inicio la senda de Pillarno a Soto del Barco, lo que hice fue volver a ponerlo en marcha e iniciar ese tramo para comprobar hasta qué altura llegaba. Y solo te diré que me atacaron 2 perros por el camino, antes de alcanzar el acueducto de Merujeras, y el punto kilométrico 2 de los 2 kilómetros de recorrido, que fue el final, y que afortunadamente llevaba los bastones conmigo, porque si no oyera esos malditos capullos me comen viva. Y que los agarré por si acaso, que regresé a por ellos, porque tuve un pálpito antes de cerrar la puerta, y aunque no contaba andar tanto ni tener ningún problema, ahí sentí que sí, que debía. Y luego ya bajé caminando por las Bárcenas, que no lo conocía, y por el Forcón, aunque antes atravesé, que se sube por el Forcón, y subí por el Forcón, aunque antes atravesé una aldea encantadora, Cebollas, con un paisaje de friera, por entre los pilares de un hórreo de ensoñación, y puedes jurar una cosa: si la experiencia primera del tramo de Pillarno a Soto del Barco fue pésima al nivel de las energías, y luego por aquella T del tramo peligroso pase con precaución, la de ayer no lo mejoraba. Lo que sucede es que me alegro de haber vuelto a recorrerla hasta ese punto kilométrico 2, porque lo que no había podido capturar de esa vivencia era la tierra en un día soleado, y se me había quedado dentro la sensación de que lo merecía. Pero hoy no sé cómo voy a seguir. Quiero decir, que aprenderé del experimento de una de esas partículas de laboratorio que se desintegra en 3. Y tampoco sé si lo que aprenda guardará alguna clase de relación con el marco de esa experiencia. Y yo lo que voy a procurar, ¿sabes?, es ser objetiva. Y lo mismo que habrá momentos para el conocimiento, habrá momentos de paso, intrascendentes o solo lúdicos, pero no por ello ni menos dulces ni menos importantes. Te deseo un buen día, querido profesor. Ahora son las 5:58 y cuando hacía el envío, las 5:41. Y estoy muy cansada, pero voy a salir igual.